Buenas noches, hermanos. Un gusto estar aquí. Agradecer mucho la invitación para poder compartir estas noches con todos ustedes. Y les traigo un gran saludo de la iglesia hermana de ustedes en Buenos Aires, Vicente López. Están orando mucho por estos días. Estamos pasando todos los efectos de la pospandemia como todos ustedes acá. Así que somos hermanos no en las buenas, sino hasta en las pandemias. Y estamos pasando lo mismo y estamos orando. Y bueno, y el Señor va a redimir todo lo malo que ha pasado en estos tiempos. El tema que se me ha pedido es un tema sobre el discipulado, que es un tema que para mí es muy importante. He estado justamente el año pasado con una serie en la iglesia nuestra sobre este tema, convencido de que realmente el discipulado es uno de los aspectos de la vida cristiana que muchas veces dejamos de lado, y vamos a explicar por qué. Vamos a estar construyendo el tema en cada noche, así que espero que el Señor les bendiga mucho y que podamos ser ministrados por la palabra de Él. A ver, para poder entender un poco dónde está el tema, hace muchos años atrás en Estados Unidos hay una iglesia que tiene más o menos unos 30 o 40 años de haber sido fundada, Willow Creek Church, ahí en el norte, cerca de la ciudad de Chicago, y ellos llegaron a tener 20 o 25.000 miembros en la iglesia. Y el pastor de la iglesia en ese momento escribe un libro, que fue lo que me llamó la atención a mí por mucho tiempo, donde la tesis del libro es: nos equivocamos. Llenamos la iglesia de gente, pero no hemos hecho discípulos de Cristo. Ahora, que lo diga a veces un pastor con 50 personas, es una cosa, 100 personas, pero que lo diga un pastor que llegó a tener 25.000 miembros que se equivocaron, porque habían llenado la iglesia de gente, pero no habían hecho discípulos, a mí me llamó poderosamente la atención y comencé a darme cuenta tras otros libros importantes, los que leemos un poco la literatura cristiana. Este pastor alemán Dietrich Bonhoeffer en 1940 escribe un libro sobre el costo del discipulado, un libro que es muy famoso, y de vez en cuando aparece algún tema sobre esto. La pregunta es, quizás que usted se pueda haciendo, bueno, ¿y qué importancia tiene? ¿Somos cristianos? ¿Somos discípulos? Algunos piensan que los discípulos fueron aquellos 12 y que después no hubo más. Bueno, le quiero decir algo, que realmente la palabra discípulo tiene una implicación importante y es lo que se espera que produzca la fe en Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Cuál es el tema? El tema es que los cristianos, los que seguían a Jesús, ustedes leen el libro de los Hechos, fueron llamados cristianos, los que seguían a Jesús, porque eran los que seguían a Jesús que llamaron cristianos. Y eso sigue un poco hasta el día de hoy. Uno es cristiano porque cree en Cristo Jesús. Uno es cristiano porque tiene la fe en Él. Y hoy en día, después de 21 siglos que el cristianismo empezó, esto tiene un giro. Es decir, en aquel tiempo los que seguían a Jesús, los seguían el camino, según el libro de Hechos dice, fueron llamados cristianos. Hoy en día los cristianos tienen que pensar si son discípulos o no. Es decir, es todo al revés. En aquel tiempo los discípulos fueron llamados cristianos. Ahora los cristianos tenemos que pensar si estamos complementando las expectativas que el Evangelio tiene sobre nuestras vidas. Por eso es que cuando empezamos en discipulado, yo creo que el discipulado es un nivel de vida cristiana mucho más excelente, mucho más alta, y que realmente es la que el Señor espera de nosotros. Yo les pido un esfuerzo mental. Es decir, hoy en día, 21 siglos después, como dije antes, del cristianismo, tenemos iglesias por todos lados, en el mundo entero, pastores que predican, gente que llega al Señor. Amén. Los templos se nos han llenado. El panorama hoy en día no es el mismo que hubo en el siglo I. El panorama es otro acá. 21 siglos que ha pasado demasiado agua debajo del puente. Y hoy en día cristiano es una palabra muy laxa. Donde hay iglesias que son cristianos y tienen una manera de ser, hay iglesias que son cristianas, otra manera de ser. Y la palabra cristiano hoy en día en su versatilidad peca. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una esencia de la fe, una esencia de la vida que se nos escapa.
Y es justamente esa esencia de la vida, que es lo que yo llamo haber escuchado la voz del Señor, invitándonos a ser discípulos de Él, es lo que nos falla. Entonces, en estas noches que vamos a estar juntos, la pregunta es, ¿usted qué quiere ser? ¿Cristiano religioso asistente a la iglesia de Miraflores? ¿O quiere ser una persona que busca ser un discípulo y un seguidor de Cristo Jesús aquí en la tierra? Una gran diferencia. Ahora, Dios quiera que uno pueda hacer las dos cosas, pero muchas veces uno no son las dos cosas. A veces uno es cristiano asistente, donde cumple los ritos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el discipulado, que es ese tema de la vida, es aquello que nos cambia. Si ustedes tienen sus Biblias allí, ahí me gustaría leerles el comienzo de la carrera de discípulos que Jesús tuvo. En Marcos, aunque hay evidencia del discipulado en los 4 evangelios y en el resto de las cartas, en Marcos capítulo 1 dice Marcos que andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón, a Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres. Todos nosotros conocemos la historia después de los discípulos, de los apóstoles, de Pedro. Ese día, cuando Jesús los llama a ellos, yo estoy totalmente seguro que ellos ni se imaginaban lo que él iba a esperar luego. Ni se imaginaban. No se imaginaban seguir al hombre por 3 años. No se imaginaban ser expectantes de los milagros que Jesús hizo. No se imaginaban las luchas espirituales que iban a haber. No se imaginaban un sermón del monte. No se imaginaban la muerte de Cristo Jesús, la resurrección, que estamos a las puertas de la celebración. No se imaginaban la ascensión de Cristo Jesús, no se imaginaban el mensaje de Pedro, no se imaginaban la conversión de 3.000-4.000 personas, no se imaginaban. La invitación de Cristo Jesús era como una bomba de tiempo que ninguno de ellos percibió que era. Venid en pos de mí. Esa es la invitación de Cristo Jesús. Cuando el Señor nos llama a nosotros, venid en pos de mí. ¿Será la iglesia? Sí, será la iglesia. ¿Será los ministerios de la iglesia? Sí, será. Pero con seguridad va a ser muchísimo más. Si mi corazón está abierto a que sea más. Si mi vida está abierta a que sea más. A mí me interesó y vale la pena ver un poco el contexto histórico del discípulo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que discípulos los tuvo Jesús, o Juan el Bautista también. No. Cuando uno ve el contexto cultural histórico de aquellos tiempos, se da cuenta que la palabra discípulo, que era el que es aprendido, el que es enseñado, eso es etimológicamente, tenía una historia ya de 400, 500, 600 años antes de que naciera Cristo Jesús. Yo les traje algunos detalles acá para que ustedes vean. Aristóteles, el filósofo griego, año 383, más o menos, antes de que naciera Cristo, él tuvo discípulos. Y él pensaba que los discípulos eran discípulos en tanto y cuanto podían tener la capacidad de contemplar el mundo. Contemplar para el pensamiento griego no era mirar el mundo solo, sino era discernir. El griego tenía una cultura de ocio, pero ocio productivo. El griego iba y miraba hacia la naturaleza y mirando hacia la naturaleza creó la matemática, creó la lógica, creó la astronomía. Es decir, el griego contempló el mundo y definió el mundo. Y Aristóteles decía que los discípulos, 400 años antes de que nazca Cristo, son tales y cuales. ¿Por qué? Porque pueden contemplar el mundo y pueden definir el mundo. Manténganla a diferencia esa. Luego, en los años 400, llega una escuela que se llamaba de los cínicos. Los cínicos. La cínica era una postura filosófica. Y estos cínicos
se caracterizaban ¿por qué? Porque el discípulo tenía que ser alguien experto en autocontrol. Tenía que ser una persona que pudiera vivir libre, controlándose completamente, como una máquina. Eso es lo que los cínicos decían. Después llegan los estoicos. Ustedes se acuerdan de la diferencia entre los epicúreos y estoicos. El epicurio gozaba de la vida, de la libertad. El estoico era un hombre disciplinado, sufrido. El estoico en ese momento pensaba que un discípulo era alguien que controlaba su propia vida, que tenía disciplina de vida y que podía crecer racionalmente, intelectualmente, a través de la disciplina. Luego llegan bastante, estoy haciendo un repaso para notar cuál es la diferencia grande cuando llega Cristo. Luego llegan los de la escuela platónica, que esto era mucho más interesante, dado que ellos pensaban que el discípulo era alguien que iba a adquirir parte de la deidad, es decir, parte de la divinidad. Alguien, por ser platónico, compartía esa naturaleza divina. Ahora, esto no es nada que uno puede decir, qué viejo que es esto, qué me interesa a mí. No es el tema en esta noche, pero si uno repasa el pensamiento oriental hasta el día de hoy, muchas de las corrientes enseñan que todos somos dioses y que todos tenemos una participación en la deidad. Ese juego de panteísmo y de panenteísmo, ¿no es cierto? Es decir, hasta el día de hoy esta idea sigue. El discípulo para esta escuela platónica era aquel que compartía esa visión, esa naturaleza que le daba Dios. Y por último, aunque uno puede seguir mucho, estaba todo el pensamiento helenista judaico, es decir, la mezcla de pensamiento griego y de pensamiento judío puro, ya en la época de Cristo Jesús y avanzando 100 años más. ¿Qué decían ellos? Que justamente el discípulo era alguien que tenía que aspirar la perfección. ¿Y cómo se aspiraba a eso? Intentando ser como Dios, es decir, mini dioses. Bien. Usted me puede volver a decir, pastor, estupendo toda la clase esta. Pero ¿qué pasó ese día que Jesús junto al mar vio a estos hombres y le dijo, síganme? Y la gente los empezó a llamar los que seguían a Jesús, discípulos. ¿Qué pasó el día ese? Es decir, Jesús, cuando quiso que hombres y mujeres lo siguieran a Él, seguían la corriente cultural que venía de 400 años antes de Él, que sus discípulos tenían que ser gente con parte de Dios y gente autocontrolable y gente disciplinada y gente estoica. Esa era la idea de Jesús. Esa idea de Jesús. Hacemos una nota al margen. Todos ustedes y yo también, más allá de nuestra fe, tenemos alguna razón de la existencia. No creo que por ahí alguno de ustedes, yo le pregunto, ¿por qué razón existe usted? Y usted me diga algo que debe ser, pero que nunca lo es. Yo vivo para Cristo Jesús. Generalmente nosotros, aún cristianos, tenemos razones para nuestra existencia, que van desde lo más simple. Bueno, yo quiero tener salud, quiero tener una familia, quiero que mis hijos crezcan, quiero vivir tranquilo, quiero que la iglesia sea buena, que me haga bien. Ahora, ustedes en todas esas aspiraciones que posiblemente ustedes tengan, no huelen a los cínicos, a los estoicos, a los platónicos, a Aristóteles. Si nosotros sin querer, estamos viviendo vidas mixtas. Es decir, nosotros venimos a la iglesia y le cantamos a Dios, celebramos a Dios, amamos a Dios, cantamos a Dios. Después, en cada día tenemos la lucha de la vida. ¿Y la lucha de la vida qué es? Es la lucha de la autosatisfacción. Y es ahí donde los dos esquemas, si aspiramos a ser discípulos de Cristo Jesús, esos dos esquemas se chocan. Más les voy a explicar un poquito para que entiendan.
Cuando Jesús los invita, le dice, dejen las redes. Y estos hombres, que eran gente con sus familias, casados, posiblemente a hijos, donde la pesca era su modo de ganar el pan de cada día, estos hombres dejan todo y lo siguen a Cristo Jesús. Yo no sé ustedes, pero a mí me llamó la atención siempre eso. Porque yo no creo que el relato de los evangelios, el relato bíblico, sea tan místico, metafísico, que diga que estos hombres dejaron un día a otro, dejaron todo. Ese segundo día donde se fueron con Jesús, las esposas dijeron, ¿y el pan dónde está? ¿Y el pescado a dónde está? Entonces yo creo que ellos dejaron todo y lo siguieron a Jesús. Ahora, ¿cómo se proveyó las familias de ellos? Entonces, el gran tema que acá trae esta fe en Cristo Jesús es justamente eso, que esa invitación fue para dejarlo todo y seguir a Cristo Jesús. Ahora, esa decisión de ellos, vamos a ver qué es lo que pasa, les cambió la vida, totalmente. Entonces ahí comienza una de las grandes crisis nuestras. Si en algún momento Jesús me dice, deja todo y seguí. Porque muchas veces Jesús, en su ministerio, criticó profundamente a quien ponía peros en seguirle a Él. ¿Ustedes se acuerdan cuando esos pasajes de toma tu cruz y sígueme? No, pero tengo que ir a una fiesta, no, tengo que ir a enterrar, no, tengo que, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Nadie que quiere seguir y pone su mano en el arado y mira para atrás, sirve. Ahora, si ustedes analizan bien esa frase de Cristo Jesús, que es muy dura, ¿qué está implicando la frase esa? ¿Está implicando que el que tomó el arado va a la perdición eterna? ¿Está implicando que el que tomó el arado y miró para atrás cayó en pecado? No, yo creo que la gracia de Dios es mucho más grande. Lo que está implicando es que no es útil, que no sirve. Entonces, este tema de ser discípulos hoy en día, tiene la misma implicación. Yo puedo ser un cristiano, vamos a hablar a como hablamos en Buenos Aires. Puedo ser un cristiano y no servir para nada. Y puedo ser un cristiano que sirva. Y es allí, en esas aguas que se dividen, donde yo veo la diferencia entre ser cristiano religioso y ser hoy en día un discípulo de Cristo Jesús. El discípulo de Cristo Jesús va a hacer cosas hoy en día y va a tomar decisiones hoy en día, que el cristiano religioso que viene a la iglesia siempre y que es excelente persona, no la entiende nunca, no lo va a entender, no lo va a entender. Y ese justamente es el tema que nos interesa hoy. Jesús inauguró una escuela de discípulos totalmente distinta a la que venía en la historia de los pueblos. Jesús tomó sus discípulos y los desafió a que los siguieran a Él sin distracción, con total lealtad y 100%. Ahora, usted es un lector de los evangelios y usted bien sabe que los discípulos muchas veces se equivocaron. Es decir, no es que el discipulado los hizo perfectos a ellos. El discipulado fue una decisión que implicó una cantidad de temas que vamos a verlo ahora. Pero por lo menos hay 4 situaciones que yo quiero que ustedes busquen si tienen la Biblia allí. En Lucas, en el capítulo 8, Lucas capítulo 8, ustedes van a encontrar algo extraño, si uno puede usar el término ese. Lucas 8, versículo 9, Jesús está hablando de la parábola del sembrador. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? La pregunta de los discípulos es una pregunta que se repite
varias veces, no entendemos de qué hablas. Los discípulos, en primer lugar, podían llegar a tener, negativamente hablando, una escasez de capacidad para poder entender lo que Jesús decía. Acuérdense de eso, número uno. Número dos, vamos a buscar allí en Marcos, en el capítulo 6. Marcos capítulo 6, en el versículo 52. Porque está hablando de los discípulos, cuando Jesús, bueno, previamente, si ustedes tienen ahí su Biblia, está la alimentación de los 5.000, increíble la alimentación, un milagro, que ellos lo vieron. Después Jesús anda sobre el mar, otro milagro increíble. ¿Cómo Jesús anduvo sobre el mar? Anduvo. Y fíjense en ustedes, en el versículo 52, cuando Jesús calma el viento, dice, se asombraron del viento, pero ya venía desde atrás, porque ni aún habían entendido lo de los panes. Es decir, no entendieron ni un milagro ni el otro. ¿Por qué? Porque estaban endurecidos sus corazones. Vamos a dejarlo acá y después vamos a volver. Endurecidos de corazón, el discípulo. Bien. Marcos capítulo 8. Yo estaba... Este es un texto que a mí me gusta por la sinceridad con que lo pone Marcos. En el versículo 31 de Marcos 8, Jesús le comenzó a enseñar que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, sea desechado por los ancianos. Le está explicando, Jesús le diciendo, miren, mi carrera no va a ser éxito, va a ser flagelación, juicio, muerte y resucitar. Esto le decía claramente. Ahora miren qué interesante. Entonces Pedro lo toma a Jesús, lo lleva aparte y lo reconviene. ¿Qué quiere decir? Que Pedro lo lleva aparte y lo rezonga a Jesús. Le dice, ¿qué estás diciendo? No sé cuál fue el motivo de la charla, no lo cuenta Marcos, pero se ve que Marcos estaba presente y vio a Pedro llevarlo a un costado a Jesús y que lo rezongaba a Jesús. Jesús le contesta muy fuerte a los discípulos y a él. Pero interesante que Pedro, como discípulo, llega a enojarse con Cristo Jesús. Bien, vamos a volver luego. Lucas capítulo 9, versículo 57 en más. No me voy a detener a leerlo todo, ustedes lo pueden ver después. Está el pasaje este que le mencioné antes. Sígueme, no. Déjame que entierre a mi padre, te seguiré, déjame que me despida de los que están en mi casa. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, sirve. Ahora, estas cosas pasan hoy en día. Los pastores podemos hacer una enciclopedia de excusas que los hermanos ponen. Yo no sé por cuál tomo vas vos, Juan. Yo voy por el 200 más o menos, 200 tomos. Hermano, quiero que usted sirva en la puerta de la iglesia. No, pastor, dice, se me enfermó el perro y tengo que llevarlo a... Mi hermano, quiero que usted sirva acomodando a los hermanos. No, pastor, no. O como me dijo uno, sí, pastor, pero esto es todos los domingos. ¿Y qué quiere? ¿Que hagamos un domingo al año? ¿Todos los domingos? No, pastor, es mucho. Yo no puedo. Hermano, yo quiero que usted ayude. ¿Cuándo, pastor? ¿A qué hora? No puedo. Es decir, los pastores estamos acostumbrados a esto, que es un disparate, pero estamos acostumbrados a esto. Ahora, si uno le contestara al hermano como Jesús le dijo, no sirve para nada, el hermano se ofende y se va de la iglesia. Pero ahí está el tema entre ser una persona cristiana, tranquila. Soy cristiano, creo, traigo mi ofrenda, pero no me pidan nada, porque no estoy para mi vida. Porque yo soy discípulo de los griegos, de los de Platón, los estoicos. Yo no soy de esta clase de discípulos. Es decir,
Jesús no me puede a mí estirar al máximo la entrega. Yo le voy a dar a Cristo lo que yo considere que sea necesario darle. Esa es la diferencia abismal que hay. De estas razones, de las razones estas, cada una de estas pueden ser razones esgrimidas por nosotros hoy. Yo no entiendo mucho a Jesús, no lo entiendo. Al Señor no lo entiendo. Enojarme con Jesús. A todos los cristianos, cuando viene una época dura de la vida, nos enojamos con Dios. Todos. Todos. Cuando la enfermedad viene, nos enojamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me enojo. Y algunos me han dicho, en cuanto pise con mi pie más allá, lo primero que hago es increpar a Cristo Jesús. Supongo que Jesús le va a decir, ponete en la cola, porque creo que hay muchos que quieren increparlo a Jesús. Y esto es lo que realmente pasaba con los discípulos. No eran perfectos, eran hombres que estaban siempre en el margen de decisiones tremendas para su propia vida. En el margen. Sus vidas iban cambiando cada vez más. Y que aún, como vamos a ver mañana y pasado, aún no habían llegado a la experiencia de Juan 15, 16, 17, el Espíritu Santo, la muerte de Cristo Jesús. Nada. Recién estaban en las escaramuzas de entender lo que es seguir a Cristo Jesús. Que es todo o es nada. O es nada. Bien. Le vamos a traer aquí en la pantalla ahora unos principios del discipulado. Vamos a ir comentándolos rápido. Hay 10 principios de discipulado. Vamos a ir con el número 1, a ver si... ahí está. El discipulado está basado en lo que Cristo logró en la redención de la humanidad. Ser discípulo tiene que ver con qué? Tiene que ver con el plan de Dios, no con el plan mío. Es decir, yo me meto en una corriente preciosa, divina de la redención humana. No es, insisto, el discipulado de la escuela griega. Este es un discipulado que tiene su base en Jesús salvando al hombre. Es decir, yo sigo a quien salvó a la humanidad. Número 2. El discipulado debe estar siempre enraizado y formado en la tradición apostólica y bíblica. Nosotros no podemos ir a ninguna fuente extrabíblica para decidir cómo es el discipulado. No se puede. Mi razón de ser siempre está en los principios bíblicos. ¿Cómo fue que Cristo formó sus propios discípulos? No puedo avanzar más allá del tema. Ahora, usted me dice, bueno, y pastor, ¿por qué me dice usted esto a mí? Muy fácil. Porque hoy en día hay gente, bien o mal intencionada, no vamos a hacer un juicio, llamados pastores o pastoras, nombre mágico, que tienen a veces cientos y miles de personas seguidoras de ellos. ¿Me explico? De ellos. Que le inculcan una manera de vivir que según ellos es la que es. Le inculcan una manera de ser, una manera de dar, una manera de ofrendar. En la isla de Puerto Rico hay una pastora, que tiene una denominación propia, que ha sido muy combatida, pero la gente va. Y ella crea sus seguidores en base a principios que ella tiene. Interesante, ¿por qué? Porque ella puso un principio que no está en la palabra, el principio de solidaridad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted viene a la iglesia y tiene que poner su propiedad y su casa a nombre de la iglesia. Otros grupos lo hacen, ¿no? Otras sectas lo hacen. Pero la mujer esta ha comprado decenas de manzanas alrededor de la iglesia con el dinero que ha venido de las propiedades que forzosamente, para ser seguidores de la mujer esta, la gente tiene que dar. Ahora usted me puede decir, a mí no sé.
Todos podemos ser inteligentes hasta que nos tocan algo. Allá en Buenos Aires una tarde viene un hombre mirando por todos lados, huidizo. Había pedido hablar con un pastor, estaba yo, se sentó, un hombre muy nervioso. Dice, pastor, yo soy médico. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que le pasa? Dice, no, mire, pastor, yo me metí en esa iglesia de los brasileros, el Pare de Sufrir. Y el hombre miraba afuera de la puerta, miraba siempre, como si lo siguiera alguien. Y dice, yo tenía 3 departamentos y le tuve que dar 2 a la iglesia obligado, y el tercero me lo quieren sacar. Entonces, como yo estoy apartándome de la iglesia, me siguen. Y creo que me siguieron hasta acá. Le digo, quédese tranquilo, páseme su tercer departamento y podemos hablar. Quédese tranquilo. Yo pensé, un médico, si se recibió, algo de inteligencia tiene. Porque una persona que no tiene una cultura académica, etcétera, no quiere decir que no sea inteligente, ¿no? ¿Cómo va a caer en esto? ¿Cómo va a entregar su departamento? A ver, esto que estamos hablando es así. ¿Qué fundamento bíblico tiene el discipulado que yo voy a mirar como desafío para la próxima etapa de la vida mía? Número 3, el discipulado siempre necesita ser dependiente de Dios y sumiso a su voluntad, a la voluntad de Dios. Por eso es que el discipulado Jesús le imprimió una tónica de oración. Jesús, ¿ustedes se acuerdan cómo surge el tema del Padre Nuestro? ¿Se acuerdan o no? ¿Ustedes leen la Biblia de vez en cuando o no? ¿O me equivoqué de iglesia? Sí, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué pasó? Jesús estuvo orando toda una noche. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando los discípulos lo ven orando, dice, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús dice, cuando oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque lo vieron orar a Jesús. Jesús en el Getsemaní llevó a sus discípulos para que le acompañasen a orar. Y lo veían orar. Y Jesús eligió a los 12 después de una noche de oración. Es decir, la oración en Jesús era relación con el Padre. La oración en el discípulo es hacer de su vida y de su comunicación con Dios lo que Jesús dijo. Cuando Jesús está hablando de su partida, dice, yo voy a mi Dios y a vuestro Dios. Yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. Es decir que quizás cualitativamente la relación de Jesús con Dios no es la misma, pero nosotros tenemos una relación de Padre con Dios. Hijo. Soy un hijo de Dios. Entonces, este tema es bíblico. Es decir, cuando yo estoy pensando en el discipulado, ¿qué fórmula bíblica es la que respalda las decisiones que yo voy a tomar? Número 4, el discipulado debe ser siempre reconocer la presencia y el poder del Espíritu Santo. Nadie puede ser un discípulo hoy en día si no tiene el testimonio del Espíritu Santo en su vida y si no tiene la energía que el Espíritu Santo le da. Sábado vamos a hablar de eso, que es importantísimo. Es decir, el cristiano hoy en día no lo es simplemente por una racionalidad intelectual. El cristiano hoy en día lo es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Qué amén más de iglesia desfalleciéndose en la nebulosa histórica. Amén. Epa, ahí están despiertos. Número 5. El discipulado debe estar comprometido con la proclamación profética. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que predicar el Evangelio. Entonces la gran pregunta que yo me tengo que hacer es yo. ¿Cuánto hace que no le hablo de Cristo a nadie? A nadie. Respuesta que cada uno debe dar. Pero por eso cuando en principio hablábamos de que el discípulo estaba comprometido con el plan de la redención, es que el discípulo está comprometido también con la proclamación del Evangelio ese. Es una realidad que no puede escaparse.
6. El discipulado debe siempre preservar en acción y palabra la gracia de Dios y el Evangelio siendo universal. Esa gracia de Dios es importante. Vamos a hablar del discípulo y las relaciones interpersonales. El otro día hablaba con un pastor, que yo lo aprecio mucho, que estaba enojado con uno de sus asistentes, más joven, que lo había desafiado, y ya un pastor ya de unos años, y me dice, es muy bueno, dice, pero le voy a tener que echar, porque... Y me dice, ¿qué es lo que opinás? Y le digo, ¿y por qué no pones un poco de gracia en todo esto? ¿Qué quiere decir gracia? Agarralo y abrazalo y amalo. Y ese hombre va a cambiar, no porque lo va a echar, sino va a cambiar porque sus capacidades van a estar puestas a los pies de Cristo Jesús, porque hay alguien que es autoridad que lo ama. Y hoy en día en este mundo necesitamos entender cómo la gracia de Dios transforma vidas. Y el discípulo es el que la experimentó antes, por eso es que lo puede hacer. Número 7. El discipulado debe estar comprometido a rendir su lealtad a Jesús. Esto es obvio. Número 8. El discipulado debe estar preocupado por los pobres, los presos y los oprimidos. En la iglesia nosotros tenemos un ministerio hospitalario, que por gracia hay gente que lo hace y quizás yo quisiera ver mucho más. A mí me toca mucho el tema de los presos, por ejemplo. Allá en Argentina hay una gran obra en las cárceles y hay muchos pastores trabajando en las cárceles. Yo siendo estudiante en la Facultad de Derecho, fuimos con el grupo de jóvenes de la iglesia a predicar a las cárceles. Un ministerio que nos cambió. Y estar en contacto con esa gente que dice, bueno, pero están ahí, ¿por qué? Bueno, porque cometieron un delito. Pero ya están allí, el delito, la sentencia, ahora que son vidas humanas que pasan 10, 15, 20, 30 años ahí adentro. Estaba predicando hace unos años en la cárcel más grande que Colombia tiene, en Medellín. Es una cárcel, no sé si a uno de ustedes la vio o estuvo, pero es una cárcel impresionante, son como 2 manzanas o 3 manzanas donde los presos tienen sus bandas y los presos cuidan a los que lo cuidan. A ver si me entiendo. Los policías y la guardia que está cuidando a los presos son cuidados ellos por los presos. Y fui a predicar. Y llegué, el salón había, qué sé yo, 400, 500 presos. Yo cometí la la simpleza de... ¿Vieron cuando uno va a alguna iglesia y dice, ¿cuánto puedo hablar? Le dicen 45 minutos, 1 hora, qué sé yo. Ahí fui y le dije al preso que me llevaba, ¿cuánto tiempo tengo para hablar? Y él se rió y me dice, pastor, acá no hay ninguno apurado en irse. Así que hable todo el tiempo que quiera. Nadie tiene apuro en irse. Dice, aplaudían todos. Un gran ministerio. El ministerio de los pobres, el ministerio de los oprimidos de alguna manera. El cristiano, con el correr del tiempo, se acostumbra tanto a estar con pares. El discipulado está con impares. El discipulado es aquel que, sin comentarlo, sin hacer, como decimos, jararaca, hace ministerio con esa gente que está dejado de lado por la sociedad. Y eso era lo que Cristo hacía. Número 9. El discipulado debe seguir el ejemplo de Jesús y los apóstoles en materia de servicio, de oración y de llevar la cruz. De llevar la cruz. Ese es el secreto. Es lo que Jesús hizo. Y yo quiero enfatizar, a veces el estilo de vida que nosotros los pastores aprobamos en las iglesias, de muy buena fe, no tiene que ver con esto. Entonces cuando el creyente tiene que llevar una cruz, ahí cruje, no puede. ¿Por qué? Porque es un creyente, pero no es un discípulo.
Y por último, número 10, el discipulado lleva una vida de desarrollar la fe y la vida de cada uno. Un discípulo nunca es el mismo del año pasado o del otro año. Siempre va a tener un cambio, siempre va. Es decir, su vida, su fe. Ninguno de los discípulos de Jesús, ninguno, ni usted mismo quizás, llegaría a percibir, a soñar lo que vendría después de la invitación de Jesús. Seguid en pos de mí. ¡Qué invitación! Impresionante, impresionante. Y yo en esta noche quiero saber si usted estaría dispuesto a esa invitación que Jesús le hace, porque nos hace a todos. ¿Cuál vendría a ser la respuesta suya si el Señor lo invita a que lo siga? Voy a hacer algo absurdo, pastor, autoríceme. Jesús por ahí te dice, deja de lado la iglesia, no es que faltes, deja de lado. ¿En qué ministerio estás? Déjalo de lado, déjalo de lado, déjalo de lado. Y mi esposo de lado, y mis hijos de lado. Si Jesús te mirase en los ojos y te preguntara, ¿querés venir en pos de mí? ¿Qué es lo que le diríamos? Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos que tu Espíritu Santo esté enseñándonos, no nosotros. Y Padre, en esta noche yo quisiera que esa invitación pase los siglos y llegue aquí esta noche. Y que tú nos invites a cada uno de los que estamos acá a seguirte con todas las implicaciones que eso tenga. Yo, Padre, en esta noche te ruego que nuestros corazones sean llenos de tu Espíritu, para que ninguno esquive una respuesta hacia esa invitación. La invitación más grande que un hombre y una mujer puede recibir en esta tierra es esa. ¿Me querés seguir? En el nombre de Cristo Jesús yo te pido esto. Amén. Amén.